Buenas tardes, mi nombre es Lilian Nieto y junto a mi compañero Eduardo Pinto acá presente trabajamos en Banco Estado Microempresas y hoy día vinimos a dar una charla respecto a la educación financiera. Antes de iniciar y mostrarles de qué contenidos son los que vamos a tratar, me gustaría preguntarle a ustedes, a algunos de los presentes, ¿qué es lo que entienden por educación financiera? ¿O qué se les viene a la mente, con qué expectativa vinieron de frente a la charla del día de hoy? Espera, ¿el micrófono? Aló. Bueno, cuando hablamos de educación hablamos de normas, procedimientos, metodología y bueno, financiero con dinero, pues tiene que ver con el dinero. Ya, con dinero. ¿A uno de los amigos? ¿Qué entienden por educación financiera? La verdad, o sea, nos llamó empezamos que era interesante el tema, así que quisimos venir a ver de qué se trataba la charla. Ya. Y básicamente eso, queríamos interiorizarnos todo Pero esto. lo primero que se te viene a la mente, ¿a qué asocias educación financiera? La verdad no mucho, por eso mismo estamos en la charla. Ya, perfecto. ¿Alguien quiere decir? ¿No? ¿Señora? Un ordenamiento de los recursos. Eso es lo que usted asocia un poco a educación financiera. Justamente, la charla se llama Educación Financiera, Acceso a la Banca, porque la hipótesis que hay detrás de esto, en el fondo, es que mientras uno tiene más información, conoce más y tiene un mayor acercamiento a los conceptos, algunos tipos de contenido específico financieros propiamente tal, uno puede acceder de mejor manera a cualquier institución financiera, ya sea banco, ya sea cooperativa de ahorro y crédito, ya sea incluso a relacionarse mejor con, qué sé yo, una aseguradora, etcétera. Hacia allá vamos a ir apuntando la charla y vamos a hablar de cuáles son esos conceptos básicos que tenemos que tener para lograr efectivamente este acercamiento a la institución financiera más allá del crédito. Entonces, generalmente cuando sale un banco a dar una charla, uno lo asocia como a la herramienta principal, que es el crédito, ¿verdad? O más que principal, o la más conocida. Sin embargo, las instituciones financieras o las finanzas son mucho más que eso, ¿ya? Entonces nosotros como Banco Estado tradujimos todos estos contenidos en una plataforma web, porque ustedes comprenderán que las charlas son un poco costosas, por un lado, pero además no nos permiten llegar a todos los lugares a los cuales quisiéramos llegar. Entonces, en ese sentido, Banco Estado tradujo todo este programa de educación financiera con todos los contenidos y lo metió en una plataforma que se llama En Fácil y en Chileno. ¿Por qué se llama En Fácil y en Chileno? Porque todo asocia la finanza a algo súper complicado. Me genera cierta reticencia al acercarme a una institución financiera, entonces tratamos de traducirlo en un lenguaje sencillo, bastante simple para poder justamente acercarlo a la población. Les voy a mostrar de qué se trata esta plataforma en un video cortito a continuación y luego nos metemos de lleno a los contenidos. Bienvenidos a En Fácil y en Chileno, un programa de Banco Estado que a través de una aplicación web y un tutor automatizado te enseña lo que necesitas saber sobre educación financiera. El programa te ayudará a nivelar tus conocimientos y habilidades necesarias para facilitar la toma de decisiones financieras, identificando nuevas oportunidades y evaluando sus riesgos. ¿Y cómo funciona? Generamos una ruta de aprendizaje adaptada a tu medida y a través de diferentes mecánicas de juego podrás poner en práctica conocimientos y habilidades financieras de forma sencilla, en fácil y en chileno. Encontrarás consejos para ordenar tus finanzas personales, familiares o las de tu negocio y te verás beneficiado de diversas maneras. 1. Conocer nuestra salud financiera, calcular ingresos y gastos, armar un presupuesto simple y gestionable que te ayudará a planificar el futuro, a no gastar de más, a salir de momentos de crisis y reemprender. 2. En definitiva, podrás sacar el máximo provecho a tu dinero y al de tu negocio. Aprovecha de aprender cuando y donde quieras. Puedes visitar nuestra web las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nuestro programa divide grandes libros en pequeñas y entretenidas partes para que aprendas en fácil y en chileno. Y recuerda, es personalizado. Una vez que creas tu perfil, armamos una ruta de aprendizaje a tu medida y si avanzas lo suficiente, puedes hasta recibir un certificado. ¿Y cómo me registro? En nuestra web, en facilenchileno.cl,
aprenderás a planificar, invertir y ahorrar tu dinero de forma simple y entretenida. Y para inscribirte, solo debes seguir estos 3 sencillos pasos. 1. Ingresa a la página www.enfacilyenchileno.cl. 2. Regístrate con tu nombre, correo electrónico y RUT. 3. Arma tu camino respondiendo las preguntas a continuación y elige una meta. Y listo. Ahora podrás aprender y jugar al mismo tiempo. En fácil y en chileno. De eso se trata, en general, la educación financiera. Ahora voy a profundizar brevemente en aquellos contenidos que son los más relevantes, los principales, y que nos permiten acercarnos a la banca o a la institución financiera en general de mejor manera. Lo clave que hay que conocer son algunos conceptos, por ejemplo, la tasa de interés, que vendría siendo un concepto clave y relevante en casi todas las decisiones financieras. Conocer algunos tips de cómo hacerlo mejor que otro puede marcar también la diferencia cuando nos acercamos, por ejemplo, a solicitar un crédito, pero también ante la elección de una u otra alternativa de ahorro o de inversión, por ejemplo. ¿Ya? Y luego, algunas decisiones financieras que están relacionadas sí con el mundo de las instituciones financieras, pero también con el día a día, son, por ejemplo, la planificación financiera, que tiene beneficios o un beneficio directo con, por ejemplo, cuando uno hace un presupuesto por algún tipo de servicio y cuando lleva a la vía del negocio con los estados financieros, el ahorro, la inversión, el endeudamiento, más que el crédito propiamente tal, cómo manejar una deuda y las decisiones de aseguramiento. Voy a pasar rápidamente por cada una de esas decisiones durante esta charla. ¿Ya? Entonces, en principio, ¿por qué el Banco Estado viene a dar una charla de educación financiera y hace todo un programa dándole también importancia y relevancia a esta temática? Es para posicionar la importancia y la utilidad de la educación financiera en la vida nuestra personal, familiar y la del negocio, que están estrictamente relacionadas unas con otras. ¿Ya? Entonces, hay algunas preguntas de reflexión que quisimos incluir. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes hacen un presupuesto? Al menos la lista del supermercado, por ejemplo. Si levantan la mano. ¿Lo hace usted, señor? Sí. ¿Por acá hacen la lista del supermercado algún tipo de presupuesto? Pocos lo hacemos, o cuando lo hacemos de manera muy espontánea. O sea, hoy día voy a ir al supermercado, hoy día hago la lista. Hoy día tengo que dar un servicio, por ejemplo, a un tercero, hoy día es que hago el presupuesto. No lo tengo planificado de manera anticipada. Por ejemplo, ¿cuántos creen ustedes de los chilenos que dejan algo de ahorro para fin de mes? Súper poco. Y los que lo dejan, en general, no todos, por supuesto, los que lo dejan, dejan lo que les sobra. No dejan un monto determinado. ¿Ya? ¿Cuántos saben, por ejemplo, cuánto renta el fondo de AFP o quién está preocupado en el fondo de la jubilación? Hoy en día, cuando, por ejemplo, somos más jóvenes, estamos preocupados quizás en la educación de nuestro hijo. ¿Cuánto están pensando en el fondo en el futuro? También está relacionado con la educación financiera. ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, podrían sostenerse si pierden sus ingresos principales? ¿Será que alguno se lo ha preguntado alguna vez? Todo eso tiene relación con la educación financiera. Y mientras mejor nos conozcamos a nosotros mismos hoy en día y podamos planificar hacia el futuro, es mejor que nos pueden recibir en una institución financiera ante algún tipo de decisión y mejores también, mejores decisiones del negocio podemos tomar en el día a día. ¿Ya? Como les decía yo, la educación financiera, o nuestros clientes nos dicen que lo asocian a algo súper complicado, que es matemático, que no entiendo, etcétera. De ahí también el nombre del programa, pero en el fondo no es tan complejo, ¿ya? Si bien es amplio, en el fondo podemos encontrar hábitos y costumbres bastante sencillas que nos pueden acercar financieramente a una institución. En general, la educación financiera, como les decía, significa tomar buenas decisiones o decisiones informadamente, más que buenas o malas, haciendo un juicio de valor al respecto, ¿ya? ¿Por qué? Por ejemplo, una decisión de tomar un crédito para mí o para cualquiera de ustedes es diferente, porque somos personas diferentes, tenemos características distintas, hemos tomado decisiones a lo largo de la vida que nos permiten tener acceso a una u otra oportunidad, a una u otra alternativa. Entonces, la educación financiera, más que, como les decía, más que tomar decisiones buenas o malas, significa tener
la mayor cantidad de información a la vista para poder tomar la decisión más correcta en el momento en el que deseamos tomarla. Y eso se traduce en el fondo en sacarle el jugo a nuestro dinero. Ya todos nosotros tenemos distintas fuentes de ingresos, distintos montos de ingresos y también montos de gastos. Hay algunos de los que tienen familia, otros que no, otros que se dedican a determinada actividad, dependiente, independiente. Los transportistas tienen una fuente de ingresos distinta a los agricultores y así sucesivamente. Entonces, en función de eso mismo, cuando nos toca tomar la misma decisión, es que tenemos que responder de manera distinta. ¿Ya? Entonces, la educación financiera, en el fondo, es no tirar el dinero que tenemos, sea mucho, sea poco, sea el que tengamos, a la basura. ¿Ya? La importancia, en el fondo, se traduce en mejorar las condiciones de vida. ¿Por qué? Porque se asocia como al bienestar más que a lo económico propiamente tal. Porque, por ejemplo, si yo planifico para el futuro, como les decía, mi jubilación, o presupuesto, cuánto es lo que voy a ganar o lo que tengo que ganar de aquí a fin de año, cuando, por ejemplo, tengo una producción que es estacional. El otro día estamos en una charla con transportistas escolares, tienen 2 meses en que ellos no trabajan. Entonces, si ellos no hacen una planificación futura, se quedan sin ingresos por lo menos por 2 meses. Llevado al mundo más agrícola o al campo, de repente hay estacionalidades que son muchísimo más largas incluso. ¿Qué hacemos en esos momentos donde no tenemos un ingreso permanente? Sí, en consecuencia también administramos mejor los recursos y tenemos la información pertinente y clara en el momento en que la necesitamos. Eso se traduce en el fondo en un mejor uso de los productos y servicios financieros, porque productos hay, instituciones financieras hay, sea banco, sea cualquier otra. El punto es que muchas veces nos acercamos a la banca solo cuando tenemos la urgencia, y como es la urgencia, lo necesito rápido y no planifiqué mi futuro con anterioridad, no tengo la información a la vista y tomo lo primero que puedo encontrar nomás, ¿ya? Y entonces el otro beneficio en el fondo es aprovechar mejor el dinero. Tenemos menos deuda, pagamos oportunamente las cuentas porque somos más conscientes, o sea, entendemos mucho mejor los estados de cuenta y somos más conscientes de las fechas en las cuales yo tengo que pagar o cancelar el compromiso adquirido. Y en el fondo, mientras mejor nos comportemos, también las instituciones financieras nos prestan más y más barato muchas veces. Entonces, mientras yo mejor información tengo sobre, por ejemplo, si voy a tomar un crédito, me voy a fijar en la tasa de interés o me voy a fijar en el costo total del crédito. ¿Ya? Mientras más información tenemos, nos permite acercarnos de mejor manera, incluso negociar en muchos casos, aunque no lo creamos, nos permite incluso negociar ante una institución financiera que es más grande. Nos da poder de negociación en el fondo. ¿Cómo estamos a nivel país? Rápidamente les quiero decir que estamos pésimos. Solo el 6 de 100 personas a nivel nacional manejan los conceptos básicos de educación financiera que tienen que ver con tasa de interés, diversificación del riesgo, que suenan como conceptos súper elevados, como de universidad, pero no necesariamente. Y lo hacemos súper mal. Es por eso también que tenemos las cifras también de que pocas personas también acceden al crédito, porque desconocen también cómo se maneja también la industria financiera. Entonces, ¿cuál es la tarea pendiente? Y esto es como el gran mensaje que nosotros queremos que se quede en la educación financiera, significa tener información. Información para la toma de decisiones. ¿Ya? Esa es la tarea pendiente. ¿Cuáles son las claves y los consejos entonces para este acercamiento con este banco o con cualquier otro, con cualquier institución financiera? Primero, manejar los conceptos económicos y financieros básicos. Como les decía yo, en el caso del crédito, tasa de interés, costo total del crédito, el costo anual equivalente, por ejemplo, los gastos operacionales, los voy a repasar un poquito más adelante, etcétera. Todo lo que está asociado a esa decisión financiera. Por otro lado, planificar las finanzas personales. Mientras mejor control actual tengo de mis finanzas, mejor acercamiento también voy a tener a una institución financiera, ¿ya? Porque voy a saber calcular cuánto es lo que yo le puedo pagar y eso va a determinar el plazo, por ejemplo, de un crédito, o, por ejemplo, la retribución que yo podría tener por, qué sé yo, un fondo mutuo o un depósito a plazo, por ejemplo, ¿ya? En tercer lugar, gestionar el futuro, que está conectado un poco con la planificación de las finanzas personales, ¿ya? Entonces yo me reconozco cuál es mi estado actual, pero también cómo debiese comportarme los meses siguientes, los años siguientes para lograr determinadas metas.
Prevenir riesgos. Por ejemplo, no sé, en mi caso personal, vendría siendo un riesgo, qué sé yo, de despido, de quedar desempleada en algún minuto, pierdo mis ingresos principales. Otro tipo de riesgo, qué sé yo, en la agricultura, sería un frente de mal tiempo, que si bien es predecible, hay algunas tendencias que nos podrían indicar o dar luces de algunas situaciones riesgosas, etc. ¿Ya? Y la clave fundamental, número 5, es conocernos. No sé si se han dado cuenta cuando, por ejemplo, o han analizado su propio comportamiento o hábitos, cuando pasan, qué sé yo, por una casa comercial y van y se compran lo primero que encuentran, ya sea tecnología, ya sea ropa, lo que fuera, o se preocupan, por ejemplo, de ver el mismo producto en 1, 2 o 3 tiendas, por ejemplo, para comparar los precios. Nos metemos a internet y buscamos el precio más barato. Eso mismo también se puede hacer en las instituciones financieras, ¿ya? Y hacia allá es donde lo queremos llevar. La educación financiera, más que con lo conceptual o lo teórico, tiene que ver también con nuestros hábitos. Y es un poco psicológico lo que estoy hablando. De hecho, para desarrollar este programa de educación financiera nos hicimos asesorar por una casa de estudios, la Universidad de la Frontera, allá en Temuco, y precisamente por el Centro de Excelencia de Psicología del Consumo. Y ellos nos decían que mientras nosotros no cambiemos nuestros hábitos personales, jamás vamos a poder alcanzar o vamos a tomar decisiones financieras totalmente conscientes cuando, por ejemplo, hacemos un negocio. Y entonces, hacia allá es también a donde los quiero llevar. Preguntarnos constantemente qué quiero, qué necesito y cómo me comporto nos va a hacer tomar decisiones financieras muchísimo más convenientes. Y eso en el fondo también nos va a llevar al resultado, a estar como la niña de allá, un poco más contenta y más tranquila, más feliz, o, qué sé yo, uno que está como más agobiado, por ejemplo, por las deudas, por ejemplo, porque no presupuestó algún riesgo y no se anticipó para mitigarlo, etcétera. Dicho eso, y esa es como el paraguas de la educación financiera, la importancia y los beneficios que tiene que ver con la educación financiera, la primera decisión financiera a la cual la queremos apelar no es al crédito, no es a la deuda, sino que a la planificación financiera. Tratar de hacerlo reflexionar sobre la importancia de, como les venía anticipando, del presupuesto o de la planificación futura. ¿Cómo podemos planificar en 4 sencillos pasos? Y eso lo hemos escrito tal cual acá en el wallet que les entregué. Primero, examinar nuestra situación actual. ¿Cómo estamos hoy día? ¿Cuáles son los ingresos y los gastos que tengo hoy en día como persona individual? ¿Cuáles son los ingresos y los gastos que tiene mi familia, por ejemplo? Los que tienen niños, sumar también los ingresos familiares, jubilados, etcétera. ¿Y cuáles son los del negocio? ¿Ya? Posteriormente a eso, examinar cómo estoy hoy, determinar cuáles son las metas financieras futuras. Por ejemplo, sabéis que en 6 meses más me gustaría tener, qué sé yo, o producir el doble de lo que produzco hoy día. O el otro año me gustaría ya no vivir acá, sino que vivir en otra parte. Entonces, ¿cómo lo hago para mover toda qué sé yo, mi casa, mi negocio a la región de al lado, por ejemplo? ¿Ya? Luego de eso, elaborar un presupuesto, que el presupuesto no es más que la serie de acciones con plazo y con un objetivo en particular de cómo voy a alcanzar esa meta financiera o de otra índole del negocio, por ejemplo, y mantener un registro constante de los ingresos y los gastos. ¿Ya? Eso, en el fondo, es la planificación y también es la base de lo que es el presupuesto, de lo que es un estado financiero. ¿Ya? Pero sobre todo, lo que es clave y lo que le pasa a nuestros microempresarios en general, que no separan las finanzas del negocio con las finanzas personales o las familiares. Entonces mezclan la plata del pan o la plata que necesitan destinar a la once, por ejemplo, con la de las mercaderías. Sacan plata de la caja también para financiar algunas cosas que son personales. Mientras mejor dominio tengamos de esos dos ámbitos y mientras más separados estén, muchísimo mejor también para lo que respecta a la educación financiera. Entonces, si planificamos y seguimos más o menos ese orden lógico de manera constante, muchísimo más fácil nos va a ser entonces generar un presupuesto.
¿Y qué es el presupuesto en definitiva? Un plan para ordenar las finanzas. Se utiliza principalmente en el negocio, pero también lo podemos hacer en la vida común y corriente, en el día a día. ¿Ya? La idea del presupuesto o cuál es el beneficio que nos otorga es tener una radiografía de cómo estamos manejando ese dinero. Entonces lo podemos ir comparando mes a mes, semestre a semestre y podemos saber si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Entonces lo que no se mide en el fondo no se gestiona. No puedo tomar acciones al respecto. ¿Ya? Y los estados financieros vienen haciendo lo mismo, pero llevado más profesionalmente quizás al negocio y que se traduce también en informes contables. ¿Ya? Entonces, lo que les quiero decir en el ámbito de la planificación financiera es que mientras yo mejor maneje mis finanzas personales y lo transforme en un hábito permanente, voy a poder entender mejor, por ejemplo, al contador. Voy a poder tener un acercamiento más importante también a las declaraciones de impuestos. Y el servicio de impuestos internos ya no me va a parecer tan extraño. ¿Ya? Entonces, en conclusión, la educación financiera también me acerca a otro tipo de instituciones que tienen que ver con el ámbito del negocio. Algo que quisimos reflejar aquí con esa gráfica es que hay algunas cosas que suena muy práctico decir, los ingresos y los gastos, pero hay un gasto en particular que no está en los libros necesariamente, pero es el gasto hormiga, que nunca está considerado. ¿Y cuál es ese gasto hormiga? Ese gasto que es tan chiquitito, que no hace imposible verlo para después registrarlo. Y eso, qué sé yo, me tracé, por ejemplo, hoy día y tomé un taxi en venir y me gasté X cantidad de dinero. A lo mejor, no sé, fueron 2.000 pesos y es marginal. Pero ahí se me va yendo dinero pudiendo haberlo mitigado, por ejemplo, habiendo salido antes. Algunos vicios que tenemos algunas personas, no sé, las personas que fuman, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuánto será lo que gastamos mensualmente? Y así sucesivamente. Eso también repercute en nuestra situación financiera actual y también en la futura. ¿Ya? Ojo ahí tener... esta me la voy a saltar. Ojo ahí con ese tipo de gasto. Por otro lado, esa es la primera decisión financiera y que va determinando un poco cómo nos vamos comportando en las demás. Una más formal, la segunda decisión financiera es el ahorro. ¿Ya? Y entonces yo les preguntaba al principio, ¿quién deja dinero para ahorrar cada fin de mes? Pero en términos prácticos, ¿en qué se traduce tener conductas de ahorro o buenas conductas de educación financiera o buenos hábitos? En que, por ejemplo, me puedo ir de vacaciones más tranquila, ya que planifiqué que en 6 meses más me voy de vacaciones, junto dinero, es decir, ahorro, y me gasto lo que tengo. No al revés, que es lo que nos pasa a un montón de chilenos, según dicen las estadísticas, no en lo personal. Sino que vamos de vacaciones, pagamos todo con la tarjeta de crédito y después estamos todo el año siguiente pagando las cuentas de lo que yo me gasté. Ya el alojamiento, la playa, estuvo muy bonito, pero lo tengo que pagar después. Por eso les decía que la educación financiera tiene que ver con la calidad de vida. O sea, es mucho mejor generar la conducta anterior al gasto a que gastármela y después estar pagando. ¿Ya? Se traduce en un peso, no en una herramienta en ese sentido. ¿Y qué pasa si nos pilla una emergencia y nos pilla sin plata? Bueno, ahí tenemos un poco, está la relación con el ahorro, está la relación con el seguro, con mitigar algunos riesgos. ¿Ya? Aquí radica la importancia del ahorro. Entonces, ¿cómo ahorramos? Principalmente, primero, reservar parte del ingreso. Entonces, mientras más conscientes somos de que tengo que dejar cierto margen, aunque no tenga un objetivo claro hoy en día, de mis ingresos mensuales, por ejemplo, o periódicos, muchísimo mejor me va a ir con el ahorro. Y lo que dejamos de lado muchas veces es disminuir los gastos. Si mantenemos estos dos hábitos o tenemos muy presente tanto reservar parte del ingreso como disminuir los gastos, nos va a ser muchísimo más fácil ahorrar. Y no vamos a dejar lo que nos sobra, si es que nos sobra, digamos. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de ahorro que existen en general? Por un lado está el ahorro formal. ¿Cuál creen ustedes que es el ahorro formal? Depositar en el banco una cuenta de ahorro, digamos la libreta anteriormente, ahora se usa ya la tarjeta, claro. La alcancía está entre ahorro formal e informal, claro. Debajo de la cama ya, eso sería más ahorro informal, ¿cierto? Pero el ahorro formal, claro, tiene que ver con las cuentas de ahorro, los fondos mutuos,
los depósitos a plazo. Y ahí, en el fondo, son productos de ahorro e inversión. Y ahora vamos a ver la diferencia. Y el ahorro informal es justamente el debajo de la cama, la alcancía. Incluso, por ejemplo, podría considerarse un ahorro informal acceder a un bien, por ejemplo, cuando yo compro mercadería, ir en los días que yo sé que hay descuento, por ejemplo. Ya sea mercadería para el negocio o, qué sé yo, el pedido del mes, cuando yo sé que hay un descuento, qué sé yo, en carnes, por ejemplo. Vendría siendo cierto ahorro informal porque reduzco el gasto, en el fondo, que yo tengo que hacer. Pero también tiene relación con el ahorro informal. Existen estas dos formas y más que decirle, ¿saben qué? El que más le conviene el depósito a plazo o el fondo mutuo, no le puedo decir eso porque va a depender del contexto, va a depender de cada persona y sobre todo de los objetivos personales. Les quiero sí decir, o el mensaje que les quiero entregar en este ámbito, es que esto tiene beneficios y riesgos, por así decirlo. Entonces el ahorro formal, el beneficio que tiene que ustedes accedan a este tipo de productos en el fondo, es que reporta mayor seguridad. Yo sé que no va a desaparecer la plata, como así me podría ocurrir, por ejemplo, si dejo la plata debajo del colchón, que o se puede deteriorar o se puede perder, me la pueden robar, etc. ¿Ya? Y esa es como la gran diferencia. Sin embargo, en el marco de la educación financiera, lo importante es generar el hábito, la conducta respecto del ahorro. La inversión es la tercera decisión financiera de la cual les veníamos a hablar. Es muy similar al ahorro porque también sugiere reservar parte del ingreso. Sin embargo, cuando yo invierto, la premisa que está detrás más bien es tener una retribución a cambio. Y ahí es como la gran diferencia. Por un lado, en el ahorro yo guardo principalmente con algún objetivo futuro, ya sea las vacaciones, ya sea porque estoy juntando el capital inicial para mi negocio, etcétera. Mientras que la inversión, yo pongo el dinero a disposición, también lo guardo, pero esperando que si yo hoy día guardo 100, en un futuro tenga retribución, tenga más de 100, ¿ya? Ya sea 101, ya sea 150, 200, etcétera. Y ahí entonces hay dos tipos de definiciones. Por un lado, la inversión tiene que ver con, al igual que el ahorro, contratar un instrumento de inversión, que ahí tendríamos los fondos mutuos, principalmente, por ejemplo, en una institución financiera. Lleva al ámbito del negocio, tenemos la compra de acciones, por ejemplo, de otro negocio, ser parte de, qué sé yo, una sociedad comercial, pero también tiene que ver con acceder o comprar definitivamente un bien para mi negocio que me reporte una mejora o un aumento en las capacidades de ese negocio. Entonces, por ejemplo, la gente que es comerciante, acceder a un local, ya sea que de repente a través de arriendo o de la compra propiamente tal, incrementa las capacidades de su negocio en general porque tengo un lugar más amplio donde pueden entrar los clientes. Por ejemplo, un furgón, una camioneta, una maquinaria incrementa las capacidades de mi negocio. También, digamos, es una decisión de inversión porque incrementa las capacidades de mi negocio, puedo producir más, me demoro menos transportando, me ahorro un gasto que yo le tenía que pagar a un tercero, por ejemplo, para que transportara la mercadería, etcétera. ¿Ya? Y esas son las grandes definiciones de la inversión. ¿Cuáles son las claves en este ámbito? En la inversión es manejar los conceptos de riesgo y oportunidad. ¿Ya? Y tiene que ver un poco los riesgos con lo que yo puedo ganar o perder si tomo en cuenta esa decisión, y la oportunidad sobre el momento en el cual me estoy manejando. Entonces el otro día una chica me preguntaba, ya, pero ¿qué me recomienda usted? ¿Toma un depósito a plazo o un fondo mutuo? Y yo le decía, pues depende, porque depende del plazo, depende del monto, depende también de lo que usted desee ganar, depende del objetivo por el cual usted está guardando el dinero. Entonces no hay como les decía al inicio, no hay una decisión que sea mejor o peor, sino que va a ser mejor o peor o va a ser más o menos correcta en función de las necesidades y de la información que ustedes tengan a la vista. Dicho eso, solo recordar que el riesgo y la oportunidad es lo clave para entender o para tomar una decisión en el ámbito de la inversión. Cuarta decisión financiera
tiene que ver con el endeudamiento. Le pusimos endeudamiento, no le pusimos crédito porque como que lo simplificaba un poco con el instrumento, pero que si queríamos hablar más bien de la deuda o de cómo comportarme en ese ámbito. Entonces, hay algunos que nos han dicho, ya, pero usted me pone la deuda en cuarto lugar, porque entonces, ¿qué hago? No me endeudo, no tomo un crédito. Y no necesariamente. Nosotros, ¿cómo? Si eso es lo mejor, no endeudarse, ¿dice usted? Bueno, nosotros queremos creer, no creemos fielmente que el crédito es una herramienta, ¿ya? El crédito y los demás, asimismo también las demás decisiones financieras, la ponemos en cuarto lugar porque si yo no generé conductas anteriores, incluso desde que soy como más, desde los niños, por ejemplo, cuando llega a la instancia de tener que tomar un crédito, ya sea por necesidad o porque por una oportunidad, que yo detecté la manera correcta de hacerlo es sabiendo todo lo anterior, ¿ya? Lo primero que tenemos que, el mensaje que queremos dar, primero, antes de tomar la decisión del crédito, es identificar si lo que yo, la razón por la cual yo voy a pedir un crédito es una necesidad o un deseo. Entonces, un caso práctico, siempre cuando estamos en las sucursales, vienen nuestros microempresarios y nos dicen quiero 5 millones. Y el ejecutivo le dice, ya, pero ¿para qué quiero esos 5 millones? Y la razón no es porque el ejecutivo sea metiche y le pregunte en el fondo, quiera saber en qué va a utilizar la plata, sino que es más bien para ajustar el producto y ajustar esa deuda en función de los objetivos que tiene ese microempresario. Entonces, por ejemplo, ¿será que yo necesito un camión para transportar mi mercadería que acabo de sacar del campo? O a lo mejor me sirve una camioneta un poquito más pequeña, porque el trayecto que tengo que hacer es relativamente corto, pero a mí me encanta el camión. Entonces, es para explorar un poco en la necesidad o en el deseo. Muchas veces nos dejamos llevar inconscientemente más por el deseo que por lo que efectivamente necesito o lo que se ajusta a las necesidades de mi proyecto. Entonces, eso es lo primero que nos interesa relevar. Y en segundo lugar, entonces en el fondo tenía que ver con el fin, con el uso que yo le voy a dar al dinero. Y en segundo lugar, tomar el producto que corresponde. Entonces, y esto no es tan es trivial, es relativamente simple, pero no todos lo conocen. No hay un solo tipo de crédito, hay distintos tipos de créditos que se utilizan para distintos tipos de fines, ¿ya? Entonces, luego de haber identificado el fin, ya sea, por ejemplo, iniciar mi negocio, ya sea para comprar, qué sé yo, una maquinaria o un equipo, o lo que fuera, identifico el fin primero y luego digo ya, ¿cuál es el crédito que más corresponde? Entonces, al menos tenemos 3 tipos de crédito. El crédito de consumo, el crédito comercial y el hipotecario. Comercial solamente en el ámbito de los negocios, para microempresarios, pequeñas empresas, etc. No así como persona natural propiamente tal. Entonces, el consumo, a grandes rasgos, tiene que ver con aquellas decisiones que son de corto plazo. Ya, entonces, al llevado al ámbito personal, un caballero el otro día me decía, yo necesito ir a un matrimonio el fin de semana y necesito comprar el regalo porque quiero que si yo comprar un electrodoméstico, le quiero regalar. Pero no tengo la plata hoy día de eso, entonces lo voy a dividir en 6 cuotas. Crédito de consumo, ¿ya? La tarjeta, en el fondo, un crédito de consumo, ¿ya? De libre disponibilidad, pero sigue siendo un crédito. ¿Cuál es el crédito comercial, creen ustedes? El que tiene que ver con la necesidad del negocio propiamente tal. Por ejemplo, y ahí llevado al ámbito más agrícola, el crédito comercial, por ejemplo, en este banco y en algunos otros quizás, reconoce los ciclos de producción. Por lo tanto, el crédito comercial, a diferencia del consumo, a diferencia del hipotecario, se puede ajustar en términos de plazo, en términos de condiciones de pago, a las necesidades de ese negocio. Ya en el ámbito, como les decía yo, de transporte escolar, también podemos hacer el ajuste en este marco de comercial en que me paguen los 10 meses donde ellos tienen ingresos, no así en los otros 2. ¿Ya? Esa que es una opción que no está disponible para cualquier persona, digamos, común y corriente. Esos son los comerciales. En general, el plazo va variando en función de las necesidades. Y el hipotecario, a diferencia de los otros 2, el crédito de largo plazo, que me sirve en el fondo para comprar mi vivienda, remodelar incluso mi vivienda, porque hay otros de los créditos de libre disponibilidad que se le llama, etcétera, que tienen que ver con más bien la hipoteca y un respaldo, un patrimonio detrás.
¿Ya? Entonces, identifico el fin y luego el producto. Ese es como el orden. Muchas veces elegimos el producto y el fin tenía que ver con una necesidad y ahí las consecuencias son más desastrosas. Y solo como para completar un poco lo que le había dicho, la tarjeta de crédito en el fondo también es un crédito. ¿Ya? De libre disponibilidad, que ocupamos el plástico también como medio de pago, etcétera, pero en el fondo tiene la misma lógica. Entonces ahí lo invito a ustedes a reflexionar, también se lo llevan para sus casas la reflexión, cómo me comporto frente a ese crédito que es pequeñito, para saber cómo me voy a comportar cuando tome una decisión un poco más grande o más profunda. ¿Cómo tomo una deuda y lo hago responsablemente? Primero, conociendo cuáles son mis derechos y obligaciones. Recordar que cualquier tipo de compromiso, por ejemplo con una institución financiera, implica que yo tengo derechos, que puedo exigir algunas condiciones, pero también que yo me tengo que comportar de determinada manera, porque en el fondo estoy firmando un contrato donde ambas partes necesitan, o sea, solo funciona si ambas partes funcionan. Y evitar el sobreendeudamiento. Mientras yo, como les decía al inicio, mientras yo mejor me conozca, voy a poder evitar pasarme más allá de la línea que corresponde. En general, los estudios indican que yo debiese tener al menos un 25-30% de mis ingresos mensuales disponibles, ya para cualquier tipo, fuera de las deudas que yo cancelo mes a mes. Esta me la voy a saltar porque en razón del tiempo. El gran mensaje en el ámbito del crédito es siempre cotizar y comparar. Pocas veces lo hacemos porque yo les decía, pucha, como que mañana necesito un crédito, entonces me quedo con la decisión que es más accesible, la más rápida y la más oportuna, pero que no necesariamente es la más barata. Entonces ahí la clave está en cotizar y comparar. El ejercicio clave que hay que hacer es ir a una institución financiera, pedir la información, siempre comparar mismo monto y mismo plazo, porque es la única forma de que me puedan realmente comparar. Ya si acá pido 1 millón a 1 año, es distinto que acá pedido 2 millones a 2 años, ¿ya? No es comparable. Luego, evaluar las condiciones, ¿ya? Como les decía, ¿cuáles son las condiciones? Primero, tasa de interés, que es como la más conocida, costo anual del crédito, ya que es lo que yo voy a terminar en el fondo pagando durante cada año por el costo o por el monto que estoy pidiendo. Y costo total del crédito, lo que voy a pagar al final del día, si pedí 1 millón, cuánto es lo que voy a terminar pagando, y eso incluye intereses, incluye seguro, incluye gastos operacionales y otro montón de conceptos que no estamos cotizando al inicio necesariamente. Luego de eso, contratar, ¿ya? Y lo que hacen en general nuestros microempresarios es muchas veces contratar, saltarse los 2 primeros pasos, que es como un poco más del análisis de cuál es mi mejor opción o alternativa, y paso directo a la contratación. Y finalmente, y esto nos pasa como cuando nos entregan la llave de la casa y nos liberamos, perfecto, logré mi objetivo, pero el gran objetivo es saber administrar la deuda. Como les decía yo, cada vez que firmamos un contrato, las responsabilidades nos van a seguir hasta que termine ese plazo por el cual lo hemos contratado. Y administrar la deuda, como les decía yo, tiene que ver primero con pagar oportunamente, reconocer cuál es nuestra fecha de pago, idealmente pagar antes de esa fecha de pago. Si mi fecha de vencimiento es el 25, ojalá el 24, ya a lo más, sobre todo si cae fin de semana. Revisar anticipadamente si tengo, por ejemplo, condiciones de prepago, ya, porque a lo mejor contraté un crédito, qué sé yo, a 24 meses, no presupuesté o no vi un riesgo que me ocurrió, supongamos, al 10º mes, y a lo mejor tengo un cierto margen de acción, o mi contrato que yo firmé, o antes de firmarlo incluso, me da la posibilidad de prepagar alguna deuda o de postergar algunas deudas en algunos casos. Ya puedo dejar de pagar algunos meses, traspasarla al final de la deuda y así sucesivamente. ¿Ya? Y sobre todo conocer cuáles son las consecuencias de que yo me atrase. 1 mes, 1 día, 1 mes, 3 meses, 6 meses, hay distintos tipos de consecuencias. ¿Ya? Y finalmente, esta es la última decisión, es cortita, el aseguramiento, que tiene sentido cuando nos vemos en caso de emergencia, pero principalmente cuando, por ejemplo, tomamos una deuda
y tenemos una familia atrás, ¿qué pasaría si yo fallezco, si yo me enfermo? De hecho, la principal causa por la cual nuestros microempresarios, que son alrededor de casi 1 millón, más o menos, nos dejan de pagar cuando uno va y explora por qué se atrasó, por qué cayó en mora, es porque se enfermó el dueño del negocio o un familiar directo, generalmente con esta enfermedad más catastrófica, o porque falleció, ¿ya? ¿Y qué pasa con esa deuda? Se traspasa, por ejemplo, a los familiares, al perro, al gato y a todos, digamos, y no es una sensación muy amena estar, por ejemplo, en esa situación, ¿ya? Entonces ahí te cobra total sentido el seguro. Claro, alguien tiene que pagarlo. Ahora, dependiendo del producto que tú contrates, por ejemplo, hay seguros que son obligatorios. Entonces, los seguros obligatorios están asociados principalmente, no, por ley, digamos, no principalmente, por ley al crédito hipotecario. Entonces, cuando yo tomo un crédito hipotecario, nadie me pregunta, pero viene con 2 seguros. Con el seguro de gravamen y el seguro contra incendios, sismos, etcétera, ¿ya? Y eso ahí tiene tiene 2 fines. Primero, precisamente no traspasar la deuda a la familia, no heredar la deuda, y también proteger a la institución financiera que te está entregando ese crédito ante alguna de esas situaciones que son como las más probables, ¿ya? No así otro tipo de crédito. ¿Ya? Tomo un crédito de consumo, pero no necesariamente viene un crédito asociado, eso ya es más voluntario. O incluso si yo sé que soy una persona altamente riesgosa o porque me enfrento a situaciones, qué sé yo, no sé, yo tengo un familiar que hace paisajismo, ¿ya? Entonces tiene mucho acceso a maquinaria que te pueden cortar fácilmente, ¿ya? Entonces si yo sé que me enfrento a ese tipo de situaciones riesgosas, esa causa principalmente todos los días, ¿por qué no tomar un seguro contra accidentes? Por ejemplo, accidentes laborales. ¿Ya? Entonces ese es el sentido más bien que tiene el seguro. ¿Qué es lo que hay que saber? Básicamente, bueno, primero anteponerse a los riesgos. Y cuál es la indemnización, cómo me tengo que comportar ante determinado riesgo, propiamente tal. ¿Ya? Y funciona muy similar a lo que es un crédito. En vez de cuotas, tengo una prima, por ejemplo. Ya la ocurrencia de ese riesgo para el cual yo me estoy asegurando se llama siniestro. Importante sobre los seguros, saber cuál es el plazo que yo tengo el plazo que yo tengo para cobrarlo, por ejemplo. Porque hay muchos, incluso, nuevamente, nuestros microempresarios están asegurados por distintas razones, voluntariamente en general. Pero hoy día me ocurre un accidente y como no le comenté a nadie de mi familia, nadie fue a cobrar el seguro. Por lo tanto, nadie se pudo ver beneficiado de este producto que sí estaba contratado. Entonces, es importante eso también, ¿ya? Y a modo general también hay distintos tipos de seguros, unos que tienen que ver con el fallecimiento, que es el seguro de gravamen, salud, muchas veces o con accidente o con alguna enfermedad propiamente tal, ya sea como más heredable, algo biológico o algo a lo cual yo me pueda haber enfrentado. Y los seguros que están asociados al hipotecario, que como yo les decía, solamente esos 2 seguros del crédito hipotecario son los únicos obligatorios. ¿Ya? Está prohibido en Chile, ahí el dato, vender los productos cruzados, como se llama, que por venderte un crédito va incluido el seguro, no es obligatorio. Y ahí para eso hay una ley, que es el CERNAC financiero, que avala ese tipo de información y que son los que se encargan también de supervisar que eso ocurra. No lo pusimos aquí, pero tiene relación con lo que le estaba comentando. Instancias donde uno como consumidor financiero, persona natural o negocio puede apelar, está el CERNAC y está la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. ¿Ya? Ellos son los 2 que me pueden ayudar y pueden incluso intermediar ante cualquier tipo de irregularidad del contrato, de un producto cruzado o lo cual ustedes estimen como conveniente que se sale del margen de la ley. Eso. En resumen, vimos las 5 decisiones financieras principales, ya planificación financiera, ahorro, inversión, deuda o crédito y seguros, enmarcados dentro de esta importancia de la educación financiera. No sé si tienen alguna duda, consulta, comentario. ¿No? Parece que no.
Los dejo invitados entonces a conocer el programa Fácil y el Chileno, como les decía. www.Fácil y el Chileno. Se llevan este wallet que incluye todos los contenidos que revisamos en la charla. También lo van a encontrar en la página. La página está súper entretenida. Tratamos de ponerle harta dinámica de juego para que no se aburran. Tiene bastantes juegos para niños, para jóvenes, para adultos, incluso adultos mayores, así que invitados también a conocerlo y a visitar el sitio. Muchas gracias por su presencia.